Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. He querido comenzar precisamente citando estas palabras porque encuentro prudente y necesario que nosotros entendamos lo que significa la celebración de un año más en nuestro calendario. En el libro de los Salmos, en el Salmo 90, se encuentra registrada una oración que, aunque está contenida en el libro de los Salmos, no pertenece a David, pertenece a Moisés. Moisés fue un hombre que conoció a Dios, habló con Dios. Dice las Escrituras de que no ha habido otro que hable cara a cara con él. Sin embargo, pese a que conoció y caminó conforme a la voluntad del Señor, experimentó una serie de situaciones con el pueblo que lo llevaron precisamente a establecer estas palabras. Un pueblo que vio las maravillas, que vio los prodigios, un pueblo que vio los milagros y las intervenciones de Dios en medio de ellos. Sin embargo, un pueblo que no creyó a Dios, que los había sacado de la esclavitud y los había transportado hasta la tierra prometida. Así es de que cuando Moisés escribe estas palabras, las hace con una conciencia de lo que significa conocer a Dios. Y he encontrado prudente que nosotros nos expongamos a esta palabra porque muchas de las veces también nosotros, como el pueblo de Israel, aquel que fue libertado de Egipto, nos conducimos en similares situaciones. Porque no hemos entendido lo que significa la intervención de Dios en medio del hombre, en medio de la mujer, y me refiero no solamente de aquel que confiesa su nombre, sino me refiero sobre todo la intervención de Dios en el hombre que no le ha pedido su intervención, en la mujer que no le ha pedido su intervención. Porque hay algo que nosotros debemos de entender y debemos de tener conciencia de ello, que Dios no interviene solamente en la vida del hombre que le ha solicitado ayuda, que Dios no interviene solamente en la vida de la mujer que le ha solicitado ayuda. Dios interviene en la vida del hombre, en la vida de la mujer, cuando éste aún ni siquiera sabe que Él existe o no quiere tener noticia de Él. Porque la obra de Dios consiste no solamente en salvar al hombre de su pecado. La obra de Dios consiste en enseñarle quién es Él, para que, llegado el momento de confrontarse ante el destino final, que es la muerte, no tenga la excusa de decir, yo no supe quién era Él. ¿Qué significa la celebración de un año más que llega a nuestro calendario? Significa no solamente la oportunidad de hacer aquellas cosas que no hicimos durante el tiempo pasado o de perfeccionar las cosas que nos quedaron mal, ni significa mucho menos resoluciones nuevas para que nosotros podamos alcanzar aquello que anhelamos o aquello que hemos soñado. Actuando de esta manera, venimos a comportarnos de igual forma como aquel pueblo que fue sacado de la esclavitud y que vio la mano y la intervención de Dios
pero no creyó en Él. La vida de fe no consiste solamente en ser parte de una congregación. La vida de fe no consiste solamente en confesar su nombre. La vida de fe consiste, sobre todo, en ser participantes de la obra de Dios día tras día. Hay una enseñanza que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 particularmente, cuando un fariseo de nombre Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: sabemos que eres venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Pero sin embargo, un hombre que no se confesó públicamente como discípulo de Jesús. La vida de fe no puede ser la vida de discípulo anónimo. La vida de fe no puede ser una vida de celebración tan solo. La vida de fe es una obra activa que nos hace partícipes de la intervención de Dios en medio de los ambientes en los que estamos viviendo. Enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Significa, sobre todo, tener conciencia de quién es Dios. Significa tener conciencia de lo que Él hace. Significa tener conciencia de que tener una fe no es solamente para encontrar el beneficio propio o el beneficio personal o aquello que nosotros estamos buscando. Significa ser participante activo de la obra de Dios. La vida de fe consiste en entender la obra de Dios. Consiste en participar en la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo fue intervenido por Jesús en su camino a Damasco, después de haber recibido el impacto de la intervención de Jesús, Pablo hizo dos preguntas. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? La vida de fe consiste precisamente, haciendo uso de estas dos preguntas, consiste en conocer a Dios, conocer su obra, participar de su obra. La vida de fe en Cristo Jesús consiste en hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Estamos de seguro donde Él quiere que nosotros estemos. Pero eso no significa necesariamente que estemos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso, al llegar a este punto, a la exposición de esta palabra, tenemos que entender que la parte más importante de la celebración no es el cambio de un ciclo a otro. La parte más importante es la decisión de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Josué en el Antiguo Testamento, cuando ya estaba al final de sus días, hizo una declaración que es muy conocida por todos nosotros. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión más importante que nosotros podemos tomar, debemos de tomar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y con ello no significa ser parte solamente de una congregación. Significa hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso, enséñanos a contar nuestros días.
significa la conciencia de que estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, aun cuando eso que estamos haciendo sea sencillamente prepararnos para su venida. El día de hoy quiero exhortarte para que de igual manera nos presentemos como Moisés se presentó ante el Señor y declaró: enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos sabiduría al corazón, para que podamos ser capaces de hacer los ajustes que necesitamos hacer en nuestra vida de fe para hacer aquello para lo cual hemos sido alcanzados. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. Soy el pastor Pedro Montoya. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.